de que una noche, bueno, iba a decir buena noche, no, mala noche, ¿no? Porque un joven de la localidad, Jaume, si no me falla la memoria, bueno, nunca había mostrado ningún tipo de comportamiento violento, le consideraban un chico más o menos afable. Bueno, en mitad de la noche se sospecha de si un ataque de celos o la típica discusión que va más entre hermanos. Bueno, pues coge y acuchilla a su hermana, coge la escopeta familiar, dispara a sus dos padres, deja los cadáveres ahí en el suelo, se escapa y bueno, la suerte que tuvieron los vecinos es que, bueno, suerte, yo qué sé, pero bueno, hay que ver siempre la parte positiva incluso en desgracia, fue estilo Puerto Urraco. Claro, o sea, podría haber ido a peor y haberse quedado pues por el monte en plan forajido, pero no, después supongo que en algún momento debió de caer en la matanza que había hecho y la crueldad que había cometido y decide quitarse la vida. Pero imagínate el miedo de un pueblo de apenas 70 habitantes que en una mañana parece que faltan 3 personas. Cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy nos toca el episodio número 67. Hoy tenemos a un invitado que toca unas temáticas que a mí me encantan. Bueno, siempre digo lo mismo, pero ciertamente Pablo es escritor y folclorista, ¿vale? Él ha escrito ya varios libros sobre un tipo de bestiario de seres mitológicos de aquí, concretamente de la península ibérica o de España, y aparte forma parte de un grupo que hacen rutas misteriosas. Él es de Tarragona, igual que yo, así que es todo un honor tener aquí a un compañero de ciudad. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, a descubrir un poco los misterios de nuestra propia mitología, que a veces pasa un poco desapercibida, la verdad. Sí, nos da por irnos por ahí, lejos. Resulta que en casa hay mucha riqueza cultural y muchas cosas por descubrir que pasamos por alto y es una pena. Así que yo creo que haces un muy buen trabajo y aportas cosas muy positivas y muy interesantes. Pablo, antes de arrancar la temática, haznos un poco una autointroducción tuya, pues hablando. Cuéntanos cómo te dio por escribir sobre esto, cómo acabaste con las rutas de misterio, un poquito así en resumen. Bueno, pues miras, mi nombre es Pablo Ruiz, llevo ya casi 6 años, un poco, sobre todo, ciñéndome a la mitología peninsular. Por supuesto, eso no quiere decir, bueno, la gente dice, ¿cuándo empezó esto? Bueno, pues empezó ya desde niño, pues leyendo cuentos y leyendas. Lo que pasa es que hay un momento en que yo doy con una especie de roseta, si lo queréis llamar así, me doy cuenta de que la mitología peninsular, lejos de ser, pues bueno, 4 cuentos aislados, que es lo que a lo mejor podemos tener en la cabeza, pues resulta que tiene la suficiente entidad, tiene la suficiente coherencia interna para que esto pueda ser rescatado, y no solo rescatado, sino pasado a un formato libro, pasado a un formato ensayo. Y ahí me tiro pues los primeros 2 años de investigación sin escribir absolutamente nada, únicamente recopilando, porque el gran problema que tenía nuestra mitología, a ver, todas tienen, pero siempre en España hay un plus. Pues, ¿cuál es el plus, digamos, a nivel ibérico, tanto de España como de Portugal? Bueno, pues que en muchas zonas no había existido un folclorista, un escritor medianamente moderno que hubiera recogido todo, con lo cual estaba en legajos de antiguos pergaminos. Claro, muy atrás, ¿no? Muy atrás, muy desordenado, muy contradictorio, porque nadie le había puesto un poco de orden. Entonces, bueno, al principio fue la locura de estar tiempo solamente, pues bueno, recogiendo, bueno, esto ordenando, esto, pero esto es antes que esto, pero este ser es el mismo ser que este, bueno, no lo sé porque lo llaman igual, pero no, todo esto era un desastre, ¿no? E incluso, claro, hoy, si alguien dijera, bueno, quiero aprender mitología nórdica, muy sencillo, ¿no? Va a la biblioteca o va a la librería y dice, oiga, mitología nórdica tiene algo, y dicen, sí, ¿no? Le bajan el manual, los libros de Javier Arries. Claro, ya está. En cambio, si tú decías, bueno, quiero mitología ibérica, te tenías que ir o a libros muy pequeñitos y bastante antiguos, o leerte tratados o escritos, por ejemplo, de religiosos,
sin saber que, a pesar de que el título no tuviera nada que ver, dentro, pues yo qué sé, en la página, no sé, 150, sin venir a ton, ¿no? Pues a lo mejor decía, bueno, pues de los gigantes es sabido... Un momento. Claro, a lo mejor el capítulo anterior te estaba hablando del alma o del bautismo, y de repente eran todos estos tratados que existían antiguamente en que a una persona de fe, bueno, siempre, claro, entiéndase, muy sabia, ¿no? Leída y escribida, que decía un amigo mío de broma, pues le hacían preguntas, oiga, ¿y usted qué opina del bautismo? Y si alguien muere antes del bautismo va al infierno. Y no sé. Bueno, pues le hacían un montón de preguntas. Entonces la pregunta 112, vamos a decir, pues era, ¿qué de los vampiros? ¿Qué cree usted? Entonces ahí es cuando me contesta, bueno, yo lo único que sé es que en el norte de España existía la estrigia. Digo, para, ¿qué es esto de estrigia? Es un pájaro de no sé cuántos que vuela y que chupa la sangre. Bueno, espera, venga, primera catalogado. Primera noticia, claro, muchas veces es la primera noticia que tengo yo de esto. Luego vamos a buscar si hay más fuentes de esto que acaba de decir este padre. Así fue. O sea, empezar de una forma completamente rudimentaria. A veces lo comparo, sin que se me ofendan, claro, lo comparo un poco con los arqueólogos. La idea es que estaba todo prácticamente muerto y yo, pues, bueno, he encontrado un huesito, ¿no? He encontrado un trozo de vasija, hay que irlo esto encajando. Bueno, pero esta vasija, ¿en qué contexto? Esto de cuándo sale, cuándo es la primera vez, bueno, todo eso. Y finalmente, pues, al cabo de eso, unos 2 años, pues conseguí escribir el primer libro, que era el de, bueno, que es como una especie de libro introductorio a la mitología ibérica, que es Guía de los Seres Mitológicos Españoles. Y a partir de ahí, lo que ya he ido haciendo es dedicarme a sacar libros que les llamo yo monotema, es decir, coger una criatura en concreto, o criaturas, pero siempre de la misma familia, y un ensayo solo de esas, ¿no? El duende, pues bueno, ¿qué es el duende? ¿Dónde vive? Entiéndase. ¿Qué poderes tiene? Bla, 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 bla. Desde la antigüedad, los dragones, qué dragones hay en España, qué leyendas hay sobre ellas, cómo se les mata, bueno, todo este rollo. Y bueno, como a veces la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe dónde va a acabar, pues recientemente Rutas Misteriosas, que es una empresa que nació en Córdoba, pero que se ha ido extendiendo, o sea, ahora mismo, si no me falla la memoria, van por 70 ciudades. O sea, es mucho, claro, pasamos de una empresita, ¿no?, familiar, de estar por Córdoba y hacer unas cuantas rutas de misterio, ahora está por varias ciudades. De hecho, en las grandes ciudades, tipo Madrid, Barcelona, etcétera, no tienen una única ruta, sino que, claro, como hay mucha más población, se pueden permitir varias. Pero, bueno, quisieron apostar por Tarragona, bueno, me reclutaron directamente, porque ellos lo que hacen es eso, gente que creen que es prometedora o que puede aportar o lo que sea, pues, bueno, le reclutan en su equipo, ¿no? Llegan a un acuerdo, a mí, pues, bueno, me permitieron libertad, vamos a decir, libertad de cátedra, bueno, tú hazlas como te sientas más cómodo y demás, porque, claro, dentro del equipo hay gente que, es lo que hablábamos antes fuera de cámara, que hay gente que viene más del mundo del misterio, gente que viene más del mundo de la parapsicología o de lo paranormal, gente que... O historiadores, simplemente. O historiadores, hay gente que directamente es puro y duro historiadores, ¿no? Entonces, a lo mejor él no cuenta ninguna leyenda en sí, sino que cuenta curiosidades de una ciudad, que eso no tiene nada de leyenda, simplemente son curiosidades que a lo mejor la gente desconoce, hay historiadores. Hay otros que son escritores parecido a lo que hago yo, entonces cada uno, pues digamos que sumamos en este tipo. O sea, yo, por ejemplo, ni jugamos a la Ouija, ni pongo psicofonías, pero me consta que hay otros investigadores que dominan más este tema o se sienten más cómodos, que en la ruta lo pone. Con lo cual, bueno, estoy muy contento. Y además, en Tarragona, que, bueno, siempre digo de broma que es como una ciudad que no pasa nada, pues bueno, ahora pasa algo, ¿no? Ahora los fines de semana, pues la gente puede divertirse aprendiendo. A ver, es como aprender historia de la ciudad, pero de otra manera. Entonces, mucha gente que ha venido se ha ido más o menos contenta. ¿Por qué? Porque no podía, o sea, digamos que no visualizaba antes de venir cómo iba a ver la ciudad después de escucharme. Claro, tú vas a la catedral y la catedral, pues es X, bueno, que se fundó en tal siglo, tal. Bueno, muy bien, y hay una historia oficial. Ahora, cuando yo te cuento todas las leyendas que tiene la catedral, pues claro, a partir de entonces tú ves la ciudad de una forma mágica. O sea, hemos pasado de la piedra, ¿no?, de la fría piedra, a un elemento prácticamente mágico. Igual que con todos los llamados pueblos malditos, pues claro, han caído en el olvido. Y mucha gente no es consciente o no recuerda, porque claro, depende de las edades, que en tal pueblo, pues bueno, un pueblo de menos de 100 habitantes, pues en cuestión de 20 años, pues bueno, comienza a haber un montón de crímenes escabrosos hasta el punto de que la gente se va del pueblo, porque cree que el pueblo está maldito. Wow, pero no estás hablando bueno, no, el caso de la Musara fue distinto. Pero...
Sí, Por el ahí van caso... los tiros. Dime. No digo que por ahí van, que la Musara también se empezó a vaciar. Yo que sé, Gallicán, no sé si lo conoces también. Sí, Tarragona tiene un montón de sitios. claro, Te suena Querol y más te suena Esblada? sí. Pues yo estuve viviendo allí. Yo fui de Jolín, los últimos habitantes de Esblada. De pues verdad. fíjate. Pasé media infancia allí. Pues es que son En un Esblada. montón... A ver, tenemos un montón de pequeños pueblos en que, claro, la historia oficial, que no digo que sea falsa, pero digo que la historia oficial dice que, bueno, se van abandonando porque la carestía de vida, porque no tienen agua, porque no hay desarrollo, y bueno, esa es, digamos, una parte de la verdad. Lo que pasa es que hay otras personas que desde hace tiempo dicen que, bueno, que esa es una parte de la verdad, pero que no es toda, y que esa otra parte de la verdad es que, bueno, por motivos X estaban malditos. Y malditos, claro, hay gente que dice, bueno, yo no creo en las maldiciones. Bueno, pero usted puede creer en las casualidades. Entonces, hay lugares en que siempre pasa algo malo y hay un momento en que la gente se cansa de que le pase algo malo, ¿no? Claro. O sea, hay un pequeño pueblo que siempre lo hablamos muy de pasada, ¿no? Porque es muy pequeñito y tal, que se llama Faches. Y bueno, era un pueblo. Ostras, ¿en Tarragona también? ¿O dónde? Sí, o sea, está muy cerca de la zona de Coy de Faches. Y es un pueblo que, incluso en el mejor de sus tiempos, nunca pasó de 100 habitantes. O sea, la mayoría de su tiempo, incluso casi hasta el final de sus días, tuvo apenas 70. Y claro, bueno, lo tenía todo en contra, ¿no? Aquello de no tenemos agua, no tenemos luz, la agricultura fatal, el no sé qué, pero bueno, mira, vamos subsistiendo hasta que hay un momento que dices, hombre, encima de que somos 70, de que nos morimos de sed y de hambre, ahora resulta que cada X tiempo, pues un habitante de allí que parecía la mar de normal, pues bueno, no sabemos por qué, se vuelve loco y comienza a hacer asesinatos en serie. Entonces O pasó sea, se varias empieza a veces. cargar a los vecinos. Sí, sí, o sea, gente que no Wow. entra, porque a ver, en todas partes siempre hay personas, y no solo en el ámbito rural, o sea, puede haber en el ámbito de la ciudad, que no siempre cuando al final alguien comete un crimen, ¿no? Siempre sale alguien que decía, bueno, ya era una persona violenta, ¿no? Ya tenía antecedentes, Ya, típico, típico. Sí. ya sabíamos quién era, ¿no? Pero el problema es, en el caso de Faches, de que una noche, bueno, iba a decir buena noche, no, mala noche, ¿no? Porque un joven de la localidad, Chaume, si no me falla la memoria, bueno, nunca había mostrado ningún tipo de comportamiento violento, le consideraban un chico más o menos afable. Bueno, en mitad de la noche se sospecha de si un ataque de celos o la típica discusión que va más entre hermanos. Bueno, pues coge y, bueno, acuchilla a su hermana, coge la escopeta familiar, dispara a sus dos padres, deja los cadáveres ahí Guay. en el suelo, se escapa y, bueno, la suerte que tuvieron los vecinos es que, bueno, suerte, yo qué sé, pero bueno, hay que ver Ya, siempre ya, la ya. parte positiva Bueno, incluso en la fue desgracia, ¿no? estilo Puerto Urraco. O sea, Claro, o sea, podría haber ido a peor y haberse quedado pues por el monte en plan forajido, pero no, después supongo que en algún momento debió de caer en la matanza que había hecho y la crueldad que había cometido y decide quitarse la vida. Pero imagínate el miedo de un pueblo de apenas 70 habitantes que en una mañana parece que faltan 3 personas. Entonces, claro, la probabilidad de que aquí te pase algo con una es población enorme, es claro. enorme, claro. ¿No? Yo siempre os hago la broma en la ruta y digo, oiga, si ustedes ahora les pregunto qué probabilidad tienen de, no sé, que les atropelle un coche de aquí a casa, pues me dirán que, bueno, que 0,000. Pero claro, en un lugar de 70 habitantes, pues resulta que la probabilidad era alta. Bueno, pues pasaron toda una serie de crímenes en ese lugar y, bueno, las pocas gentes que se habían quedado, a pesar de eso que hemos dicho, ¿no? De sequía, de no sé qué, no sé cuántos, bueno, los pocos que quedan dijeron, bueno, suficiente, ¿no? Fin. Pero bueno. Bueno, el tema es eso, que te ficharon, ¿no? Pues es súper interesante, porque entiendo además que le das un enfoque. Yo creo que os he visto alguna vez, ¿eh? Por ahí, por la catedral. Y me parece interesante. ¿Te podrías contar un poco qué cuentas sobre la catedral? Ya que yo soy de allí, ya me hace ilusión saber qué misterios tiene, ¿no? La catedral de Tarragona. Bueno, no puedo contar todos por temas Vale, vale. Como pero quieras. bueno, puedo contar alguna o algún detalle, ¿no? Pues siempre me lo piden y digo, bueno, puedo dar algún detalle. El caso es que, bueno, la Catedral de Tarragona quedó inacabada. Eso no hace falta ser muy inteligente, o sea, se ve que faltan trozos, ¿no? A la catedral. Y bueno, la historia, que a veces es muy fría, ¿no? No da lugar a tanto misterio, pues nos dice que, bueno, que la peste negra hizo unos estragos tan grandes en toda Europa y en Tarragona también, no se salvó, que, bueno, primera, se te mueren todas las personas que son expertas en un determinado tema, ¿no? Pueden ser los picapedreros, pueden ser el arquitecto, tal. No hay un recambio como puede haber hoy,
La especialización pues, era más costosa, había menos. Y la segunda es que, claro, si tú pierdes, no sé, me lo voy a inventar, porque los datos objetivos no los tengo, pero digamos que si tú pierdes un 30% de la población por culpa de la peste, pues el impacto económico es tan grave que acabar una obra como una catedral no fue posible y se quedó a medias. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso al pueblo, digamos, que no le gustaba o a ver, no sé si a veces es que no le gustaba o tenía otra interpretación de qué pasó. Entonces hay bastantes leyendas, por ejemplo, una de las que explico, que lo digo por encima, no doy todos los detalles, pero digamos que la culpa de que no se acabe la catedral no sería esta peste negra, sino que sería el diablo. O sea, que el diablo hace una apuesta con los tarraconenses, no digo por qué pierde, pero bueno, pierde, y entonces nosotros nos quedamos una catedral, vamos a decir, bueno, entera no, bueno, nos quedamos casi una catedral, pero gratis, ¿no? Él nos hubiera pedido un precio y nosotros... Esto es muy común. La idea de que algunos seres tienen la posibilidad de hacer grandes construcciones a favor de los humanos previo pago está bastante establecida. De hecho, una que podemos contar, y no es spoiler porque yo creo que es Vox Populi, es la del Pont del Diable, es eso, ¿no? O sea, tenemos una cosa es lo que dice la historia, ¿no? La historia dice, bueno, pues es un puente romano, pero bueno, luego las gentes tienen otra idea. Y la otra idea es que este acueducto, bueno, pues fue... digamos que los humanos, siempre pasa igual, ¿no? Los humanos creen, pasado un tiempo, encuentran todas estas construcciones y por alguna razón no creen que ellos mismos en el pasado las construyeron, sino que les parecen tan colosales, ¿no? Porque claro, son muy grandes. Son muy grandes, son colosales, les perturba tanto esa visión que dicen, no fuimos nosotros, sino fueron los gigantes, las hadas, los duendes, en este caso el diablo. Y siempre se cuenta una historia que es que el diablo, bueno, se aparece a los hombres de Tarragona y les dice que, bueno, que él está dispuesto a hacer este puente, siempre y cuando, bueno, haya un pago. Y el pago que, claro, un diablo es difícil que exija dinero, ¿no? Otros seres mitológicos sí, pero el diablo normalmente lo que exige son almas. Wow. Es lo que quiere. Entonces dice sangre, que, bueno, sangre almas, a ver, devoción a veces, pero normalmente lo que quiere, sobre todo ya a nivel popular, cuando no es Satanás, digamos, cuando es un diablo, ¿no? Muchas veces dice un diablillo, un diablo, lo que quieren es eso, condenar a alguien, como es lo que les divierte, vamos a decir. Y él dice que construirá el acueducto siempre y cuando se le entregue la primera alma que pase por allí una vez esté construido. Claro, ¿qué problema tiene el diablo? Y eso es lo que es sorprendente. Parece que el diablo muchas veces es tan arrogante que no es capaz de ver las lagunas que él mismo ha introducido en un trato, y los humanos sí. Entonces dice, bueno, un alma, bueno, pues la gente, los humanos calladitos, pero ya sabíamos cómo se la íbamos a jugar. ¿Cómo se la jugamos? Bueno, pues una vez está construido, en vez de llevar a un humano para que él lo consuma, le llevamos a un alma. O lo que sea, claro, ¿no? Porque dijo un alma, no dijo un alma humana. Entonces ya nosotros, los humanos, siempre en la mitología siempre somos iguales. O sea, cuando hacemos un trato, encontramos alguna manera para encontrarle una coma y entonces salirnos con la nuestra. Con lo cual, nos salimos con la nuestra, el diablo se queda con el alma de una mula o un burro y, bueno, de acuerdo a la tradición, el diablo sigue tan enfadado que no se ha ido de ese puente y está buscando el momento en que alguien se quede a solas y entonces, pues cobrarse ese alma, ¿no? Pero fíjate todo lo que da de sí algo como un puente. O sea, un puente, si la gente que vea este podcast después pues no conocía esta leyenda, ahora de repente este puente, que bueno, una construcción romana sin más, ahora de repente es un puente mágico o evoca una tradición popular. Bueno, es tan fácil como ir siempre acompañado. Se acabó el problema. Tal cual. Es que hay muchas... bueno, es que esto es muy gracioso porque algunas personas que vienen a la ruta dicen que, bueno, que no pasan miedo, que tal. Pero digo, bueno, es que eso es muy particular, porque, por ejemplo, el día anterior había gente que se cogía de la mano para irse. Entonces, no me digas. Habían venido varias personas y decían, oye, que se está haciendo oscuro, vámonos de aquí, que no me hace gracia. Claro, esto que lo hacéis por las tardes. Claro, por culpa, a ver, va por dos cosas, ¿no? Normalmente siempre intentas que la ciudad esté de noche porque, bueno, si estás hablando de fantasmas y tal, a las 12, pues tal, a las 12 del mediodía está un poco complicado, pero luego también el tema de que el calor no ha perdonado. Entonces, o la haces a las 9 de la noche o la gente se marearía, etcétera. O sea, hay un poco la parte mistérica de que de noche está mejor, bla, bla, bla,
pero bueno, a nosotros lo que nos limita mucho, por ahora, claro, luego ya vendrá otros tiempos, pero por ahora es eso, que hace tantísimo calor que o quedas a las 9:30 o no hay más. Es verdad que, bueno, a algunas personas les puede parecer cansado porque es 9:30 a 12, prácticamente, entre que Claro, se despiden, se ya van, son varias horas, claro. Sí, son varias horas. Ya procuro que sean lugares en que se puedan sentar, tal, pero bueno, eres de Tarragona y sabes que eso, bueno, en fin, tenemos pocos lugares sí, en sí. que se pueda sentar, en que sean amplios, en que sean luminosos, o sea, todas esas características es tan difícil que esté en un único lugar en Tarragona, con lo cual al final que te sale las escaleras de la catedral, que te puedas sentar, esté iluminado y sea amplio y poquito más, o sea, poquito más. Sí, si tienes suerte que no hay gente por allí enredando, que la zona de la catedral es un poco especial y todo eso. ¿Hay alguna, no digo de tu, concretamente de Tarragona, porque sé que bueno, pues tienes un poco de confidencialidad porque es tu trabajo, pero ¿tienes alguna leyenda o hay alguna leyenda que a ti te fascine? Que digas, guau, es por el misticismo que tiene, por la ambientación, que te guste, que sea tu favorita. Uf, qué difícil. Es que, a ver, yo tengo diferentes tipos de leyenda que me gustan por razones muy distintas. Por ejemplo, en el caso de la diosa Mari, en el norte peninsular, en el País Vasco, me gusta porque es de los pocos mitos de un dios, bueno, en este caso una diosa, que nos han llegado hasta hoy. O sea, cuando intentaba un poco reconstruirla, decir, oye, pero en realidad lo que tenemos nosotros es una mitología o simplemente es un folclore. Porque claro, ya era un problema, decir, bueno, ¿cómo le llamo a esto? Digo, si no hay dioses, una mitología está un poco complicado. En todo caso son, pues bueno, una tradición oral, son cuentecillos, son folclore, pero no es una mitología. Y Pero bueno, claro, la diosa Mari, porque me acabo de enterar de que existe, eh, no es cristiano, no es algo cristiano, ¿no? Entiendo. no, claro que no. Lo que pasa es que se parece muchísimo el nombre a, bueno, la madre de Jesucristo, ¿no? La madre de Dios. Ah, claro. De ahí que haya esta especie de confusión, y no solo de confusión, a veces una confusión forzada. Quiero decir, la Iglesia también aprovechó, digamos, algunos de los poderes de esta Mari o los lugares en que se rezaba esta Mari, y en ese mismo lugar puso ermitas o puso iglesias. Hay un momento en que hay una confusión entre ambos personajes buscada, pero antes digamos, del culto cristiano tenemos bueno, este personaje, llamémoslo como queramos, que algunos le llaman diosa madre, bueno, es un poco complicado, pero sí que sería lo equivalente a un panteón que pueden tener los griegos, que podrían tener los egipcios, es decir, tenemos incluso una genealogía de dioses. Mari sería como la madre suprema, Sugar sería como su consorte, si lo queremos decir así, aunque bueno, eso de consorte puede ser un poco cristiano quizá. Pero bueno, está su consorte, tienen incluso hijos, Miquelats, compañía, y una serie de dioses que bueno, más que de dioses, de criaturas que se supone que estarían al servicio de esta Mari. Con lo cual me pareció un personaje que, hombre, siempre faltan cosas, pero lo suficientemente completo como que solo gracias a ella podamos hablar de mitología. ¿Por qué? Porque tenemos a personajes que, por ejemplo, en el caso de Mari, a voluntad puede decidir si llueve o no llueve, puede bendecir una población o matarla de hambre, puede elegir, y de hecho lo hace, suele elegir a personas jóvenes, normalmente mujeres, para iniciarlas, ¿no? y darles, digamos que, no sé cómo decirte, su formación Sus o su conocimientos, ¿no? religioso. Sí, siempre, en el mito siempre aparece, oye, vente conmigo y si tú aguantas conmigo 7 años sin querer huir y te quedas conmigo en la cueva aprendiendo todo lo que yo te voy a enseñar, cuando vuelvas, bueno, cuando aparezcas ante la comunidad serás como una especie de Hércules, pero en plan místico, ¿no? De todo lo que sabrás, de los poderes que tendrás, de que Como no... un druida, puede ser, una Sí, druida. algo así. O sea, la idea de que Mari tiene unos elegidos a los que les da un conocimiento que está vedado al resto de los hombres es muy común. Es muy común. Entonces me llamó mucho la atención que, bueno, siempre teníamos que irnos a un Zeus, siempre nos teníamos que ir a este tipo de seres, ¿no? Un Thor y compañía, pues que tuviéramos a alguien que se pareciera tanto a estos seres y jugara un papel. Siempre estos dioses juegan un papel civilizador, si lo queremos llamar así, pues que tuviéramos a alguien en plena España. De hecho, Mari puede utilizar el rayo.
Llama mucho qué bueno. claro, puede convocar tormentas, ya sabemos que Zeus también, ya sabemos que Odín y Thor también, con lo cual, bueno, tenemos un dios que juega el mismo papel, ¿no? O sea, de tenemos dominar. un Thor español, una Thor española. Eso es, o sea, eso me llamó mucho la atención bueno, siempre estos elementos arquetípicos se repiten en la mitología, pero yo creía que no había llegado hasta nuestros días, pues sí. Y de hecho, Qué me bueno. consta que algunas personas en el norte del País Vasco, porque así me escribieron, bueno, le siguen guardando culto, o sea, que incluso tendrían un mini culto que no se habría perdido a día de hoy. No sé si fruto del romanticismo de que quieren volver a creer o de tradición, eso ya no lo sé, pero bueno, que hay gente que le sigue haciendo sacrificios, sí. Eso me llamó mucho la atención. Sacrificios. Sacrificios, porque Pero sacrificios de sangre. Sí, de hecho, Claro, esto se ha perdido con el dios cristiano, pero en los dioses antiguos, la idea de que tú les dejaras un sacrificio, por ejemplo, restos de entrañas de vaca o algún tipo de cosas así, los dioses lo veían como un buen augurio y te podían beneficiar. O sea, es como una pequeña muestra de sometimiento, más que de riqueza, porque bueno, es un dios que va a necesitar, ¿no? Más que de riqueza es como de sometimiento. O sea, yo te entrego esto como diciendo, mira, yo te reconozco como, en este caso, la diosa, que merece mi veneración y entonces yo, bueno, considero que si hago eso, tú me vas a ser propicia. Hay varios de este tipo. De hecho, no se pide excesivo para la diosa Mari, así como para los dioses griegos, bueno, poco menos que les tenías que entregar una ciudad, con Mari está mejor, está más asequible. No sé. Y es Tiene que un tributo más bajo, ¿no? tiene un tributo más bajo. De hecho, en algunos de ellos bastaba con, sabiendo cuáles eran las cuevas que ella frecuentaba, pues a la puerta de la cueva, bueno, dejar una cabra. Y eso era como símbolo suficiente. De hecho, incluso si no tenías una cabra, había una especie de ritual mágico por el cual si tú cogías una piedra y la tirabas dentro de esa oquedad, de esa cueva en que se supone que tenía que estar Mari, pues decías, oye, te doy mi pobreza, dame mi riqueza, como diciendo, bueno, yo ya no tengo nada para darte, más allá de mi fe, pero aún así, ayúdame, ¿no? Esta me pareció, pues, si quieres, hasta tierna, decir, bueno, incluso aquellos que están más desposeídos tendrían la oportunidad de pasar el filtro y estar con Mari, porque, claro, en otras mitologías a mí me llamaba la atención, digo, bueno, si no tienes absolutamente nada, ¿cómo llamas la atención de Zeus? No había manera. Aquí puedes llamar la atención de Mari, aunque no tengas nada. Es una diosa misericordiosa. O misericordia. ¿Tenía aspecto definido? ¿Hay aspecto definido? O sea, ¿hay alguna descripción de esta diosa que ya no? Sí, a ver, problema que siempre tenemos con esto. Como buena diosa, digamos, de la tierra, diosa madre o diosa suprema, tiene un aspecto, vamos a decir, que tiene su aspecto principal, ¿no? O el aspecto secreto, para ser más concretos, en determinadas ocasiones. Es decir, si tiene la voluntad de que tú y yo la veamos con su aspecto original, ¿no? El aspecto real, oculto, pues digamos que sería, pues bueno, una mujer, como te puedes imaginar, muy bella, ¿no? Ya que está, pues es bella, es poderosa. Bueno, se la suele describir con un cabello rojizo, muy bello, muy largo. ¡Wow! Rojizo, ¿eh? Yo no sé por qué me venía rubia a la cabeza. A veces se le pone rubia, pero a veces se le pone rojiza, yo creo que un poco emulando a cuál es su poder, porque se supone que el poder que domina es el poder del fuego. De hecho, ella a voluntad se puede convertir en una especie de gran hoz de fuego y volar por el cielo. Cuando a veces la gente veía, o decía que veía, una gran hoz de fuego en el cielo, decían que era Mari que se estaba, bueno, moviendo o que era voluntad de Mari aparecerse así. Esa es una de las formas en que se aparece. ¿Qué otra forma se aparece? Bueno, pues otra de las formas, y eso me hizo mucha gracia porque me recordó, no sé por qué me recordó a Papá Noel, es que alguna de las veces aparece ella volando en una especie de trineo, lo describen de diferentes maneras, pero una especie de trineo o carro, ¿no? O sea, a mí me recordaba un trineo, supongo por lo de Papá Noel, pero bueno, en realidad sería una especie de carruaje dorado tirado por cabras monteses, ¿no? Entonces puede volar y moverse. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y luego, por último, y por eso digo que es muy complicado, porque obviamente es un ser femenino y como tal, pues se suele presentar como una mujer bella, cabellos largos, vestido ceñido, rojo o blanco, o sea, como algo muy puro, pero luego tenemos el problema de que se puede transformar en otras cosas. O sea, en alguna de las leyendas se transforma en un gran cuervo. Cambia pieles. Sí. Claro, porque ella es como por eso digo que es una super diosa, o sea, tiene el poder de la vida,
pero a la vez tiene el poder de la muerte. Así como en otras mitologías están como separados estos poderes, ¿no? Tenemos a Zeus, que es el bueno, entre comillas, y Hades, que siempre se nos presenta como el malo. Luego no están así, son dos caras de la misma moneda. Pero están separados esos poderes. En Mari no. En Mari te puede hacer una maldición por la cual te mueres, o puede convocar una lluvia para que estés bien, o puede hacer que se seque una persona y se muera, o puede darle... que se seque, qué cruel. Sí, de hecho, el problema que tienes con todos estos dioses es que son más o menos bondadosos, o sea, no es que Mari sea cruel, pero un error o una transgresión entre ella no tiene ningún tipo de apelación, es decir, la sentencia es cruel y es automática. Hay algún caso en que, bueno, siempre hay el típico que quiere ir de listo, ¿no? En las leyendas, y se cuela en la cueva de Mari y le quita un tesoro. Pues cuando Mari se entera, o hace que mande una tormenta que destruye todos sus cultivos y su casa, o, y esta me llamó mucho la atención, se convierte, como hemos dicho antes, en un cuervo gigantesco, pero claro, la gente mira, un cuervo gigantesco. No, claro, un cuervo gigantesco de aspecto mitológico, es decir, que da un miedo atroz, que parece muy peligroso y que el pobre señor consigue llegar hasta casa, cierra la puerta, pero del miedo que ha pasado y de la angustia de que le ha perseguido ese ser, pues muere. O sea, fíjate, muere del miedo, del susto. Muere de puro miedo. O sea, es uno de los personajes, Mari, que te puede matar de puro miedo, técnicamente. Entonces dices, bueno, tiene de todo. Por eso me llamó tanto la atención. Hasta ahora es de mis favoritas, digamos, como único ser. Claro, si me dicen único ser, ¿no? Si me dicen, no, como seres, como grupo de seres, bueno, eso ya es otra cosa. Pero como único ser, yo creo que Mari está muy arriba. Es que lo tiene, prácticamente lo tiene. Pues es una pasada. Quiero saber más cosas sobre Mari. Porque la verdad es un dios completo, ¿sabes? Tiene todo. Tiene todo. De hecho, no solamente tiene eso, sino que, como pasaba con los antiguos dioses griegos, tiene incluso una genealogía, hemos dicho esa genealogía con Sugar, ¿no? Pero tiene una genealogía también con los humanos. O sea, ella elige algún clan o alguna familia noble, normalmente de Navarra o de País Vasco, que es donde se supone que están sus dominios, y decide, bueno, pues tener un hijo con él, con la idea de algún modo, bueno, tener una estirpe mágica y también beneficiar a los hombres. Pero, como es una diosa complicada, como hemos visto, siempre, y esto, por eso mucha gente considera si es una especie de reina de las hadas, hay gente que ha dicho eso, porque prohíbe determinados comportamientos. O sea, bueno, yo me caso contigo, yo tengo un hijo, o hija, ¿no? Pero normalmente es un hijo. Yo tengo un hijo, pero te prohíbo que digas, por ejemplo, que digas el nombre de Dios, te prohíbo que lo bautices o te prohíbo que hagas determinada cosa. Entonces, el ser humano le parece... sea una especie de hereje, ¿no? Para la época. Porque... Sí, de hecho, claro, todo esto, por supuesto, está muy abierto a discusión y si ahora tuviéramos aquí a Ries, pues también diría la suya, ¿no? Pero mucha gente lo que opina, y estoy un poco en esa línea, es que el hada, Mari o todos estos seres lo que quieren es que tú abandones tu mundo o tu mundo de creencias para unirte al suyo. Entonces, eso requiere un sacrificio y ellas consideran que merece la pena tu sacrificio a cambio de lo que te están dando. Y la promesa que te piden, o sea, digamos, la lista, ¿no? La lista de la compra de lo que no puedes hacer, parece muy sencilla al principio, pero tiene, igual que antes decíamos de las lagunas legales, esto también tiene lagunas legales, porque por ejemplo te prohíbe utilizar el nombre de Dios, pero cada uno dice, bueno, yo soy ateo, ¿qué más da? Bueno, no, ¿qué más da? No, porque si yo digo, por el amor de Dios, aunque yo sea ateo, he utilizado el nombre de Dios. Estás utilizando el nombre de Dios, claro. Entonces, en algún caso, pues dicen, por el amor de Dios, ¿por qué no te estás quieta? Ya está. Ya estás. Y dice, pero oye, que es una expresión, que no he querido decir Dios. Es inapelable. Ella había dicho la palabra. Y es como si fuera un ritual mágico que entonces se rompe. Otra que me llama poderosamente la atención, con Mari no pasa, pero con, digamos, la estirpe de Mari, ¿no? Que mucha gente cree que las hadas descienden de Mari. Bueno, es complicado. Dice, bueno, te prohíbo que me veas cuando me baño. Y esto es... cuando me baño. O sea, cuando se baña, tipo en un lago o así. Sí, porque algunas de las hadas, sobre todo en el norte peninsular, son muy bellas, muy bellas, muy bellas, pero tienen patas de cabra. Uf. Entonces, cuando el hombre las descubre que se están bañando, aquí tengo mi propia teoría, pero todo este tema es complicadísimo, porque uno lo intenta analizar, vamos a decir, desde el punto de vista de una mente científica. O sea, yo soy investigador
en la universidad, entonces estos temas hasta ahora los hacía como hobby, pero aplicas el método que has aprendido de toda la vida a esto y a veces es que no hay manera. Digo, vamos a ver, usted se ha casado con una, perfecto. Ha tenido un hijo con ella, perfecto. Luego han tenido que proceder, bueno, a lo que todos sabemos. ¿Sí? Al acto sexual, claro. Y sin embargo, usted no sabía que tenía patas de cabra y no lo sabe hasta el mismo momento en que usted la ve bañándose. Pero que llevan una falda o algo. Es que sí, claro, ¿no? es que es lo que... Pero aunque llevaran una falda, pero si han dormido ustedes juntos. ¿Cómo puede ser? Entonces, le ha visto las pezuñas. Claro, la teoría que yo tengo, ojo, siempre es sometida a mejor opinión de otro que me levante la mano y digo, pues yo tengo una teoría y si me encaja se la copio, ¿no? Pero la teoría que yo tengo, ejercen las hadas y todos estos seres una especie de hipnosis por el cual tú no puedes ver su verdadero rostro, no puedes darte cuenta de quiénes son en realidad hasta que se rompe cuando se bañan. ¿Hay algún punto en que no pueden utilizar el agua les anula esa magia? El agua les anula, da esa sensación de que es eso, porque si no, quiero decir, si no, Sota, Caballo y Rey, no hay manera de que esto se me dibuje. O sea, ¿cómo puede estar usted casado? ¿Cómo puede haberse reproducido con esta señora y no sabe que tiene patas de cabra? Lo único que se me ocurre es eso, que siempre puedan hacer esta especie de manipulación mental, si lo podemos llamar así, de psicosis, pero en el momento en que se meten en el agua se rompe este hechizo o su poder se anula por unos momentos. Es lo mismo que dicen de por qué la mayoría de personas no pueden verlas, salvo hoy, esta noche, el día de San Juan, justo al amanecer. Pues bueno, hay algunos investigadores tipo Callejo y compañía, pues dicen, no, es que ellas están como en otra frecuencia, dice él, y entonces hay momentos en que esas frecuencias se confunden cuando hay cambio de estaciones, cuando hay cambios de temperatura muy grave, el solsticio, o primera hora de la mañana, que siempre es cuando cambia brutalmente la temperatura, sale el rocío, sabe tal, y entonces dicen, bueno, este es el momento en que estos seres ya no se pueden esconder, vamos a decir, pierden su capa de invisibilidad, como si fuera lo de Harry Potter, ¿verdad? Y son confrontadas o son visualizadas por los humanos. Qué bueno. No, la verdad, y otra cosa, ¿qué pasa? Que los progenitores, los hijos de esta mestizaje no adquieren esas características físicas del hada. Algo habrá. Entonces puede haber salido un hijo con patas de cabra también. Si nos ponemos así, digo yo. Claro, de hecho, en el norte peninsular se decía, claro, bueno, esto también es parte leyendística, ¿no? Que todas las personas que se apellidaban, Mariño o Meriño, descendían de sirenas. Entonces llegábamos a este nivel de que había gente que utilizaba como emblema de su propia familia, ¿sí? Como escudo familiar, la imagen de una sirena porque creían que hacía siglos alguno de sus antepasados se había cruzado con un tritón o con una sirena, llegaba a ese nivel. Wow. De hecho, claro, esto es muy complejo, porque de las hadas tenemos la imagen muy... Yo siempre les fastidio a la gente porque me vienen con una idea muy idílica de las hadas hasta que yo les digo que no eran tan idílicas, ni eran tan majas, ni nada por el estilo. De hecho, hay muchísimas referencias de hadas que como necesitan a los humanos, pues los raptan o los violan directamente. Joder, qué Entonces, claro, la idea de estás viviendo o sea que el hada no es esa imagen dulce de campanilla de Peter Pan, ¿no? Claro, de hecho, fíjate, ahora algún niño, bueno, espero que no nos vea ningún niño, pero algún adolescente o gente que le guste mucho la película de Peter Pan, le voy a fastidiar la película, porque en Peter Pan, si le quitas el barnizado Disney, o sea, le quitamos el barnizado Disney y lo vemos los arquetipos que hay ahí. Peter Pan es el malo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Peter Pan, o sea, en realidad Peter Pan sería como una especie de, bueno, en este caso es masculino, ¿no? Un hado, o sea, una especie de hado psicopompo, es decir, coge las almas de los niños y se las lleva a otro lugar, se las lleva al país de nunca jamás. Y el país da mal rollo si lo piensas, ¿eh? Claro, es que el país de nunca jamás es una manera de decir la muerte. País de nunca jamás, del de nunca volverás. ¡Wow! De hecho, fíjate en una cosa que llama mucho la atención y es que las personas allí en el país de nunca jamás son siempre niños y nunca crecen. Y el nunca crecer o quedarse, digamos, estancado en una determinada edad siempre ha sido fruto de la mitología cuando estás muerto. O sea, siempre dicen que un fantasma de un niño pues es niño siempre hasta que consiga pasar al más allá, ¿no? Y entonces ya habrá el día final, todo este rollo. Pero fíjate, o sea, Peter Pan sería el malo de esta
de esta historia. Pero es que con este enfoque da mucho mal rollo, Peter Pan. Da mucho mal rollo, porque de hecho él les engaña para que no quieran estar con sus padres. Claro, si le quitas el fenómeno, y entonces es muy curioso porque si leemos en clave mitológica el cuento, el que sería bueno, entre comillas, sería Garfio. Es el que intenta recuperarles. Que es el que intenta escapar del país de nunca jamás. O sea, no es, a ver, tampoco diremos que es bueno, buenísimo. O sea, tiene sus cosas, pero que al menos Garfio intenta escapar de ahí. Es el único que se da cuenta que eso no, que no funciona eso. Que eso no rula, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si a ti te han secuestrado de mayor, que se supone que es lo que le pasa a Garfio y a sus compañeros, claro, tú sí que entiendes el extremo de estar allí. Claro. Dices, esto no mola. Yo estoy aquí, soy mayor, todo esto está pensado para ser un niño y estar como muerto aquí sin hacer nada, y yo aquí no aguanto, yo quiero volver a... Claro, como en el limbo, ¿no? Es como estar en el limbo. Entonces, hay muchos personajes así de la mitología que nos han llegado como muy majos y no lo son tanto. De hecho, la propia idea de cuento de hadas, ¿verdad? Nos ha llegado como algo muy positivo, ¿no? De está viviendo estos chicos, esta chica y este chico, sí, viven un cuento de hadas. Pues digo, bueno, pues ten cuidado, porque en los cuentos de hadas siempre acababan mal. De hecho, eran cuentos de hadas, se explicaban a los niños, claro, todo esto hay que cogerse versiones no de Disney, no de los años 50, hay que irse para atrás y hay que irse, pues, por ejemplo, a los hermanos Grimm o incluso antes, para ver que era un cuento de hada bien. Y en los cuentos de hadas, bueno, pues el hada, no sé, maldice a su amado y entonces su amado muere. El hada lo secuestra, incluso lo devora. Hay algunos casos en que lo devora. ¡Madre de Dios! ¿Cómo que lo devora? ¿Se lo come a cachos? Sí. Hay algunas hadas que son antropófagas, que devoran al ser humano. Y luego hay otras que digamos que el hada no es mala directamente, sino que es malo lo que provoca el hada. Es decir, un humano, por ejemplo, tú y yo vemos un hada, nos parece guapísima, ella no nos corresponde muy poco, lo típico es que tiene una cita y se acabó, luego ya no nos llama. Dios. Y adiós, y claro, lo que nos pasaría en la vida real pues sería, oye, qué fastidio esta chica que era tan mona o lo que fuera y no la veo más. Pero allí nos crea una especie de locura, de desasosiego, de tristeza, que, bueno, somos capaces de seguir a esa mujer y a lo mejor esa mujer se mete dentro del agua porque, bueno, no se pueden ahogar por la razón que sea, pero nosotros sí. Entonces ve que el humano la persigue porque la ama tanto, se tira al agua y se ahoga, intentando seguirla, intentando alcanzarla. O sea, es como que el humano... Sí, el ser humano de solamente observarla pierde la cordura, completamente. Entonces, en los cuentos de hadas hay que ir con cuidado porque, hombre, no diré que todas las hadas son malas, efectivamente hay excepciones en que no, pero vamos, Disney los presenta como que son buenas el 99% y yo te diría que son malas el 99%. Es al revés, perfectamente al revés de cómo lo dice. Totalmente, no, claro, dando este enfoque. Además, yo siempre he visto como una especie, cuando no miras el mundo Disney, que simplemente miras algún libro o algunas imágenes que es por Google, ya notas ahí cierto toque perturbador en el aspecto de algunas hadas, ¿sabes? Y bueno, y ahora pues con las explicaciones que has dado me queda más que corroborado que hay algo ahí turbio en el mundo de las hadas. Bueno, ahora para concluir me gustaría que comentaras, bueno, hablaras un poco sobre los tipos de dragones o los dragones que hay aquí en la península ibérica y cómo surgen o cómo descubres si es que hay varios tipos o no. Bueno, yo sé que estamos el típico del dragón gaélico, el dragón asiático, ¿no? Pero aquí, en la península, no sé cómo nos las gastamos. Claro, vamos a ver, básicamente a nivel mundial, aunque seguro que me equivoco, espero que Arries no me castigue, pero bueno, voy a minimizar. Le pasaré el vídeo. Sí, no, porque la verdad es que Arries todas estas cosas las ha trabajado muchísimo, yo un poco menos, al nivel de que ahora yo voy a hacer unas 2 categorías y seguro que él me diría, bueno, pero dentro de esas 2 categorías hay más, pero bueno, vamos a hacerlo muy simple. Digamos que el dragón a nivel europeo, a pesar de que pueda haber una pequeña leyenda de mi pueblo en que era majo, vale, pero el dragón a nivel europeo es una especie de gran bestia asociada al caos o en determinado momento asociada a los infieles que debe ser abatida y destruida. En cambio, el dragón
digamos que en algunas zonas orientales, no todas, pero en muchas zonas orientales es una especie de dios antiguo, dios primordial, que domina la climatología, o sea, los fenómenos meteorológicos están a su son, si quiere llueve, si no quiere no llueve. De hecho, fíjate que el dragón chino se asocia al inicio de los años. Sí, es como un dios. Es propicio si quiere el dragón, ¿no? El año del dragón es, quiere el dragón que sea propicio, bailamos, ¿no? Lo paseamos para ver si el dragón nos toma en consideración y entonces llueve y entonces no tenemos enfermedades. Allí se le venera como algo, vamos a decir, tirando a positivo, aunque ya sabes que los dioses antiguos tienen ese problema de que son positivos hasta que se enfadan, ¿no? Pero bueno, sí. En cambio, en Europa, esa vertiente prácticamente ha desaparecido y entonces el dragón es esa bestia asociada al caos, sin raciocinio o, a pesar de su raciocinio, es incapaz de controlar sus impulsos. Es decir, puede tener raciocinio, hay algunos casos en que habla o cosas así, pero, por ejemplo, su hambre es atroz, su sed de poder también, es incapaz de, yo qué sé, dice, bueno, instaura un gobierno. Hombre, sí, un gobierno en que pide cada día una persona para ser devorada. Pero, claro, bueno, la leyenda de San Jordi era así, ¿no? Él, digamos que siempre se le presenta, porque además es un mito político. Si te fijas en el mito de San Jordi, el dragón es malo no solamente porque mata humanos, sino porque intenta destruir la monarquía. El momento en que aparece San Jorge es justo cuando iba a morir la princesa. Entonces iba a matar la línea real, iba a instaurar una república, o sea que era malvado y además, claro, el dragón no es cristiano y no respeta las instituciones civiles. O sea, si la institución civil en ese momento era la monarquía, entonces es un enemigo de la civilización de entonces. Del Estado que había antes. Sí. Claro, de la forma del Estado, de la forma de poder establecida. Entonces es un enemigo en muchos órdenes. Ese es el papel que juega muchas veces el dragón. A partir de ahí, ¿qué tipo de dragones tenemos? Bueno, a alguno pobre se le va a caer un mito. Los dragones escupefuego, si les podemos llamar así, es algo relativamente moderno. Lo que pasa es que yo creo que tiene una estética tan bonita, incluso a mí me puede fascinar también, que le ha ido quitando, vamos a decir, le ha ido comiendo el terreno a nivel pictórico al resto de dragones que había. Pero Smaug es un dragón definitivo. Claro, el Smaug es un dragón definitivo y además, obviamente, Tolkien y compañía, pero Tolkien lo saca de la mitología germana y nórdica, ¿no? Pero le dan al fuego unas propiedades incluso mágicas, ¿no? Si ese fuego toca una espada, pues la espada es mágica, etcétera, etcétera. Esta misma idea de que ese fuego no es solo fuego, en España lo encontramos, pero no es tan común que escupa fuego, sino que escupe una especie de hálito venenoso. Es decir, su vaho, ¿no? Cuando respira, solo el hecho de que tú respires el mismo aire que él ha expulsado, tú te puedes envenenar y te puedes morir. De hecho, se sabe que un dragón está en determinado lugar porque, bueno, a ellos les gusta meterse, yo qué sé, pues en un lago, en una cueva o en un río, donde sea, pues bueno, si de repente ves que que ese lago está completamente putrefacto, es efecto del dragón. El dragón se tumba allí, se baña allí, lo que queráis, y cuando regurgita o cuando respira o tal, él es tan venenoso, todo él es tan venenoso que el agua no puede aguantar esa putrefacción. Entonces, el lago se pudre, la zona alrededor de la cueva mueren los animales, si se pasea, o sea, si sobrevuela y escupe su hálito por un campo sembrado, pues todo el sembrado muere. De se pudre, claro. Por ejemplo, la leyenda que tenemos del Drac de Bañolas, pues mira, el Drac de Bañolas no escupe fuego en absoluto. Lo que pasa es que ¿dónde está el impedimento de abatir a la bestia? Pues el impedimento de abatirla, primero es su gran tamaño, obviamente. Siempre tienen un tamaño pues que no invita a atacarles, ¿verdad? Sí, pero colosal, ¿no? Entiendo. Claro, sí, siempre. A ver, hay de todo, ¿eh? Ahora, por eso diré que hay diferentes subcategorías de dragones, pero primero tenemos estos dragones pues asociados al caos, colosales, prácticamente imparables, con un poder casi inusitado, ilimitado, como es que, bueno, todo el que lo toque, todo el que respire acaba muerto. Y en esta leyenda del Drac de Bañolas es tan grande el dragón, fíjate, siempre es colosal, es tan grande que no puede volar ya. Hay un momento en que se hace tan grande que no puede volar y no puede abandonar el lago.
¿Y por qué nadie le mata? Bueno, nadie le mata porque acercarse hasta él está complicado por su gran tamaño y porque puede escupir esa especie de hálito, esta especie de veneno, ¿no? La idea es como que regurgita, es como que si regurgitara ácido directamente. O sea, si te toca, pues Sí. haces o te ahogas. Entonces, al final, bueno, pues tiene que venir todo un ejército. Bueno, ya sabes que estas leyendas a veces se van de madre, ¿no? Pues tiene que venir todo un ejército de Carlomagno a luchar contra él. Y al final le consigue vencer después de perder, pues de eso, decenas y decenas de soldados. Ese sería un arquetipo de dragón. Otro arquetipo de dragón, bueno, pues hay otros arquetipos de dragón en que no tiran fuego, son muy poderosos, que incluso la cola, o sea, en muchas leyendas medievales dicen que el poder del dragón, y esto a alguno le va a estallar la cabeza como me estalló a mí, el poder del dragón no radica en su mordida, sino en su cola. Ah, ¿eso? O sea, es como que la cola tiene tanto poder que si te da un golpe con la cola te puede partir por la mitad, ¿no? Esa es la idea de que ten cuidado porque si el dragón... lleva cuchillas o algo. Claro, si el dragón te muerde, pues bueno, a ver, también no lo pasarás bien, vamos a decir, pero si de repente ves que se quiere girar, ¿no? Y comenzar a dar golpes con la cola, ahí es donde te va a aplastar un ejército. Esa es un poco la idea, y algunos así. Pero dirás, bueno, y si ese dragón es tan imparable, ¿cómo se le derrota? ¿No? Bueno, es complicado. Bueno, pues ahí es donde la bestia, que tiene todo el poder y que es un poder del caos, no puede controlarse, y ahí es donde el humano tiene que utilizar su ingenio para intentar vencer todas estas a priori poderes imposibles que tiene. Y uno de ellos es muy curioso, y es que el dragón es una fuerza imparable. Como es una fuerza imparable, esa fuerza imparable se puede volver contra él. O sea, sus propios poderes le pueden matar. Entonces, hay muchos dragones que te matan con solo mirarte. Tal es su poder, ¿no? Que te impresiona, que te mueres de miedo o tal, ¿no? Entonces, ¿qué hace algún caballero? Bueno, pues se tapa los ojos, se pone una armadura que sea, pues, por ejemplo, de cristal, y cuando el dragón se ve a sí mismo, pues tiene tanto miedo que se va corriendo, o se muere de miedo, o se paraliza del miedo y aprovecha el caballero y le corta la cabeza. Hay algunos así. De hecho, y esto va a llamar mucho la atención, porque tenemos dos arquetipos de la persona que vence al dragón. O sea, siempre tenemos a San Jorge, ¿no? Como ese héroe santo. Caballero legendario. Sí. Caballero legendario. Sí puede ser que venga de una gran familia de guerreros. Pero tenemos ese otro arquetipo que es el contrario. Es de una persona que a lo mejor ha sido acusada injustamente, normalmente injustamente, algunas veces no, pero normalmente sí injustamente, por ejemplo, de un crimen determinado. Y estaba condenado o a cadena perpetua o a muerte. Entonces, como nadie quiere vencer a ese dragón, entonces le dicen, bueno, si tú eres capaz de vencer a este dragón, te damos la libertad. Eres libre. Qué bueno. Y entonces siempre hay uno que acaba cargándoselo. Luego ya tenemos otro tipo de dragones que parecen una especie de dragones marinos o peces, ¿no? Que son el tema de la coca de Redondela, que según la leyenda pues era una especie de dragón marino. Claro, nunca lo describen como a mí me gustaría, ¿no? Para poderlo dibujar bien. Al final tenemos que más o menos utilizar los conocimientos en biología o zoología y decir, bueno, si existiera un dragón marino, pues tendría que tener este aspecto, ¿no? Y entonces era una especie de pez dragón, o llamadlo como queráis, pues que es como un Gyarados. Se comía a los marineros y luego se volvía al fondo del mar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para decir, bueno, ¿y qué aspecto tendría? Pues bueno, cogimos diferentes peces abisales, los estudiamos, cogimos el pez remo, sirulos y cosas de estas, y bueno, hace una especie de, coge las características más agresivas que encuentres de todos estos peces y hacemos un dragón. Y la gente me dice, ¿pero ¿y los dragones existieron alguna vez? A ver, sí y no, porque la mayoría de dragones en realidad eran cocodrilos. Hay muchas leyendas de dragones y dicen, sí, y está colgado de la iglesia de no sé dónde. Y tú vas a visitar esa iglesia, donde se presentan fotos o documentos antiguos y son cadáveres de caimanes. Lo que pasa es que para aquellas gentes que no habían visto nunca un lagarto tan colosal, aquello parecía un dragón. De hecho, en el libro, para no liar a la gente, dije, mira, les llamamos dragones, pero luego, como subtítulo y como partes del índice, vamos a catalogar de todo lo que se le llamaba dragones, que a veces se les llama dragones a todo. O sea, quiero decir, dragón, y es un cocodrilo. Dragón, luego lo lees y dicen que sí, que es un gran lagarto. Dragón, y luego cuando lo miras te dicen que es una serpiente alada. Hay muchos que son serpientes aladas. De hecho, dragón, ese es el problema, que dragón, que viene del latín, se podía utilizar igual para describir dragón y serpiente. De hecho, en la mayoría de textos muy antiguos,
Lo que pasa es que eso es muy difícil de dibujar, entonces no quedan tan guays. Los dragones son una serpiente, tal cual, con unas alas, a veces de murciélago, que pueden volar. Eso es. Ostras, sí, mira, Impa- ¿tú has jugado a Magic alguna vez? Sí, bueno, hace años, pero. La típica imagen del dragón shibano, Sí, la carta antigua, es tal cual lo que acabas de describir. tal cual. No, Alas de murciélago, ¿sabes? tal cual. Es que no tenían más. No tenían más característica que esta. Luego, poco a poco, pues con el devenir de los siglos va mutando, va cambiando y llega al dragón que tenemos hoy. Pero incluso, por ejemplo, aunque aquí en España no he localizado, en la mitología germánica hay dragones que directamente son gusanos. Que se les llama dragones y son solo como una especie de gusanos gigantescos. Hombre, no una lombriz, que alguno dirá, qué miedo una lombriz. No, hombre, un gusano gigantesco con una boca colosal que sale desde tierra y se come a los ejércitos, ¿no? Pero no tiene ni fuego, ni tiene alas, ni nada por el estilo. Es una come, que es peor, se come a la gente, que es peor que todo eso. Se come a la gente. Entonces, bueno, luego ya es verdad que hay dragones muy concretos que solamente por su especialidad lo hemos tratado aparte. Si uno coge el basilisco, pues claro, el basilisco es una cosa extrañísima a nivel español. O sea, a nivel español es como una especie más tropical, ¿no? Un basilisco. Sí, es un animal. Digo los reales, digo. Ay, basilisco. Sí. Son lagartos pequeñitos. Son lagartos pequeñitos. Lo que pasa es que el basilisco a nivel español, la historia es completamente rocambolesca y lo que él es también es completamente. O sea, el aspecto es la de un gallo. ¿Qué? ¿Un gallo? Un gallo con ojos amarillos de serpiente, obviamente, y con cola de serpiente. Y la idea es que él es tan venenoso, ahí el problema, dices, hombre, un gallito con lengua, ya le doy un guantazo y verás tú qué bien. Claro, está complicado porque solamente que él te mire, bueno, pues mueres de lo venenoso que es. Esa es la idea. Entonces, claro, es muy difícil matarlo, pero por alguna razón que desconozco y nos hizo mucha gracia y lo pusimos porque nos hizo mucha gracia, bueno, nadie le puede matar, de hecho hay incluso algunas leyendas en que alguien consigue darle muerte, ¿no? Le corta la cabeza al basilisco o lo que sea, pero el veneno es tan poderoso que solamente de cortarle con la espada, el veneno sube a través de la espada, le sube al brazo y el pobre héroe que había salvado la ciudad, pues muere en el acto matando al basilisco. A lo Venom, ¿no? Sí, eso es muy heavy, pero, y esto lo dejamos como anécdota para el final de la entrevista, ¿quién le mata? Pues resulta que el animal que le puede matar es el que menos uno cabría esperar y es una comadreja. Resulta que si tienes una comadreja, pues se puede cargar a la serpiente más poderosa del reino animal, mitológicamente hablando, claro. No, bueno, no, pero las comadrejas se comen, no son estos que cazan cobras y no sé qué. Bueno, no, estos son las mangostas, ¿no? Sí, pero bueno, la idea supongo que es que una comadreja podría matar un gallo, pero bueno, me llamó mucho la atención que a la comadreja no le afecta el veneno y por eso puede pasarla de esto y cargársela. Claro, los demás no podemos, aunque sea solo un gallo, pues porque tenemos el problema del veneno. Pero a ella, que por la razón que sea, siempre en la mitología hay una debilidad. Pues bueno, pues parece que la debilidad de este gallo serpiente, llamadlo como queráis, es justo que comadreja. Pues bueno, lo pusimos ahí como cosa graciosa de la mitología. Pues muy bien, Pablo. ¿Nos das, por favor, tus redes de contacto? Si tus libros se pueden comprar en Amazon para ponerlos en la descripción. Perfecto. ¿Todo esto? Pues mira, cualquiera que me quiera seguir, ahora mismo la red más activa en la que estoy es Pablo Ruiz Escritor, es en Instagram. Bueno, porque en Facebook va como va, eso es un poco raro a veces. Sí. Y allí tengo la lista, en mi Linktree tengo la lista de todos mis libros. Mis libros se pueden acceder a través de Amazon, sobre todo el de Dragones, está en Amazon. También Guía a los seres mitológicos españoles y el resto pues ya van por editorial. Ya hay que contactar por la editorial, pero bueno, hacen envíos a todo el mundo. O sea, me consta que el de Duendes lo compró gente en Brasil y que le llegó. O sea que, bueno, estamos contentos de que parece que el tráfico va bien. Así que cualquiera que me quiera seguir y quiera saber un poco más de mitología, porque cada X tiempo voy colgando tanto cosas de las rutas como leyendas, como curiosidades sobre la mitología, lo voy colgando todo allí. Así que ahí pueden un poco ampliar la entrevista que hemos tenido hoy. Pues genial, Pablo. Ya sabéis, seguid Pablo, que tiene cosas muy interesantes y si de verdad os gustan estos temas, en la descripción quedarán sus libros para que los podáis comprar. Pablo, mil gracias de corazón. Espero que puedas volver algún día y tocar algunos temas más concretos. Muchísimas gracias. Nada, tía, a ti por este ratito. Hasta la próxima.
Adiós.